amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la comunidad científica. Vamos a basarnos en una obra de Joseph Ben David, El papel de los científicos en la sociedad. La palabra científico en realidad es nueva. William Whewell popularizó el nombre de ciencia y de científico para designar el trabajo de los filósofos y la filosofía natural. No es hasta el siglo XIX o finales del siglo XIX que en realidad la palabra científico empieza a ser común para designar la investigación sobre la naturaleza. Antes de 1800, la mayoría de los científicos eran hombres ricos, burgueses, nobles, médicos, terratenientes, aristócratas, que financiaban sus trabajos científicos con sus propios recursos. Incluso Lavoisier dedicaba su trabajo académico y de investigación solo a tiempo parcial, y sus recursos provenían de ser agricultor, arrendatario, cambiando la investigación por la administración y los negocios. Pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la situación de los científicos cambiará y empezará a ocupar puestos en la educación superior y el servicio público como investigadores. Es decir, eran contratados específicamente para fines de investigación y educación superior. El proceso de conformación de una nueva estructura y clase profesional de científicos fue lenta y progresiva. La Academia de Ciencias de Francia y la Royal Society fueron las primeras academias de ciencias en ser fundadas. La Royal Society incluía, además de investigadores, aficionados y promotores de la ciencia. La Academia de Francia era un poco más estricta. El establecimiento de ambas sociedades fueron un factor decisivo para la institucionalización de la ciencia, aunque no tuvieron procesos idénticos, pero implicaban cierto reconocimiento social de la ciencia, la importancia de la ciencia y la tecnología en la administración pública y el paso a una sociedad liberal. Por cierto, el proceso de administración pública, la construcción de carreteras, el manejo de trenes, la planeación urbana empezó a tener bases técnicas, y por lo tanto también fueron de gran interés el aspecto técnico de ambas sociedades. Ambas instituciones tenían interés por establecer la ciencia como un campo autónomo. Después vendría una etapa de reflexión y establecimiento de métodos y normas para la ciencia y la importancia de la tecnología. La profesionalización de la ciencia pasó por el reconocimiento de la ciencia como valiosa por sí misma, pero también por sus implicaciones en el cambio social, e incluso el papel político que jugó en la nueva sociedad moderna, burguesa y liberal. La conformación de una estructura científica profesional siempre fue política, pues se relacionó con fines económicos, políticos y militares del Estado y de los intereses de la clase burguesa, a veces con intereses alineados, pero a veces con intereses contrapuestos. Estas tensiones fueron los que en realidad dieron forma a las ciencias, la formación y producción, tanto en Francia, en Inglaterra y Alemania, que explica sus similitudes como sus diferencias en su relación con el gobierno. En el siglo XVII y principios del XVIII, la mayoría de los científicos, como comentamos, eran aficionados que procedían de la burguesía superior y la aristocracia, y que podían dedicar su tiempo, dinero a la realización de sus investigaciones. Pero incluso en la Francia pre-revolucionaria comenzaban a aparecer espacios para la profesionalización de la ciencia, como el Museo de Historia Natural, con figuras como Lamarck, Cuvier o Geoffroy. Una primera cuestión para la formación de una nueva clase y figura
social, la del científico profesional, fue la separación de los científicos de los eruditos. La finalidad de las ciencias naturales empíricas y las funciones de los científicos consistía en hacer descubrimientos, mientras que el papel de los eruditos de la llamada República de las Letras era la preservación y transmisión del saber. Después se sumaría la importancia de la investigación para la industria y el desarrollo tecnológico. También es importante mencionar que la presión de los filósofos ejercido durante la Revolución Francesa para el establecimiento de nuevas instituciones educativas y científicas y para la formación de espacios fue importante para que los científicos tuvieran carreras regulares en torno a la investigación. La intelectualidad francesa, ya desde la época de la enciclopedia, debería tener relación con fines prácticos y relacionarse tanto con la administración pública como con la economía y la industria, tal como lo muestra la enciclopedia de Diderot, que incluye las artes manuales o las técnicas, donde nos hablan en la enciclopedia de la fabricación de cañones, pero también de la elaboración de zapatos, del vidrio, el trabajo de los metales, etc. También durante el siglo XVIII se negoció el papel de la ciencia como producto práctico por la transformación técnica de la sociedad con visiones más profundas de aquellos que veían en la ciencia no solo un instrumento de progreso, sino como una comprensión metafísica de lo humano y de la sociedad humana. La ciencia empieza ya en el XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, a dirigir todo un proyecto civilizatorio. En este tránsito del XVII al XVIII se vio una discusión sobre dos aspectos fundamentales: los métodos válidos de la ciencia, incluyendo el proceso experimental, debido a la expansión de la ciencia de la física a otras disciplinas como la química, la salud, la arqueología, la biología y las ciencias sociales. Por ejemplo, recordemos los casos de adaptación de la metodología de la vera causa de Herschel y Whitwell y Ley, o incluso Darwin, a otras ciencias, y el giro lógico que se da a través de estos autores sobre el empirismo tradicional. En un principio, las sociedades científicas entendían a la ciencia como una ciencia natural newtoniana y una estrategia intelectual baconiana. Pero en la medida que se iban a expandir a nuevos territorios de la naturaleza, se dieron cuenta que estos principios parecían ser muy restrictivos. Se suele contar que el modelo de investigación newtoniano fue el modelo único de la ciencia moderna. Sin embargo, si bien fue hegemónico, por ejemplo, Diderot pensaba que el modelo de investigación científica debería ser el de la química y la biología contra el modelo de la física y la matemática. Y Rousseau destacó lo inadecuado de la ciencia baconiana y, por tanto, la experiencia moral del hombre. El planteamiento de Diderot, si bien fue una especie de insatisfacción del mecanicismo, después se volvió una verdadera preocupación. El presentimiento de Rousseau sobre los límites del método científico newtoniano por lo humano se volvió realidad en el nacimiento de las ciencias sociales. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Saludos, amigos.